Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una entrevista con Hard Drive Radio, Tobias Forge reveló algunos detalles del Skeletor, el mismo que regresará este 2026. Sobre si es posible hacer cosas diferentes cada noche del tour, Tobias dijo: "Esto es algo que le pasa a muchas bandas todo el tiempo. Te critican porque no cambias el set para un show específico, lo cual es una locura, como si desearan que reconfiguremos todo cada noche. No somos ese tipo de banda, no hacemos eso. Entonces pensamos, bueno, mucha gente no ha visto el show, por lo tanto continuaremos este tour y lo presentaremos. Por lo tanto, no importa dónde estés, vas a obtener lo mismo. Lo único que añadimos fue un ligero cambio en ciertas canciones que van rotando cada noche. Por lo tanto, nunca es el mismo show. Ahora vamos a añadir más canciones, lo que hace que se convierta como una ruleta cada noche. Esto es algo que hacemos para los fanáticos, pero también para nosotros, porque mantiene a todos frescos de alguna manera. Y si te quieres divertir un poco, no miras el setlist para luego descubrir, oh, tocaremos esta canción esta noche. Genial. Mentalmente para mí es algo muy bueno". Sobre el proceso de elección de canciones que irán al setlist, Tobias comentó: "Normalmente cuando grabo un álbum siempre escribo una canción que encaje con el disco en el inicio, y por lo general suele ser el inicio del show. Por supuesto vamos a iniciar con Rats o Kaisarion y ahora con Peacefield. Lo que termina sucediendo es que planificar una gira con antelación suele requerir preparación, y luego decides la fecha de lanzamiento del álbum. Entonces piensas, cuando la gira inicie el álbum ya se habrá publicado, pero a veces esto se retrasa. Sucedió con Skeletor, así que la gira empezó antes que saliera el álbum, y eso influyó directamente en las canciones que pusimos en el setlist". Y sobre el diseño del tour, Tobias comentó: "Siempre me interesó dibujar escenarios, compré papel y empecé a diseñar. Una gran parte del diseño del show se basa en el tour anterior, pero expandido. Durante años tuve la idea de que quería que el show cambiara y se transformara a lo largo de su desarrollo. Tenía una forma y gradualmente se transforma en otra cosa. Nosotros tenemos un inflable muy práctico porque no ocupa mucho espacio. Quiero que el show comience solo con la banda, solo con nuestros disfraces. Eso es suficiente, como Kiss en 1975, nada más. Y luego tenemos la iglesia, y luego la expansión en este mundo 3D. Luego, volviendo a Kiss, que es lo más genial del mundo, un cartel, un letrero iluminado. Y lo último que sucede es que baja, y es lo más genial para tener en un escenario. Algo que no habíamos usado antes eran las imágenes. Nunca habíamos usado una pantalla, casi una pequeña película que se proyectara atrás. Sentí que podíamos hacerlo a nuestra manera, y cuando me junté con el equipo había una lista de cosas que quería hacer. Las ideas estaban, solo se necesitaba plasmarlas en la realidad y ver cómo funcionarían en conjunto. Mi catalizador es esta lista de cosas que nunca pude hacer y que puedo hacerlas en algún momento en el futuro. Mucho de lo que estamos haciendo ahora son cosas que he pensado hace 10 o 15 años. Se trata de distribuir los fondos y pensar, ¿qué puedo hacer ahora? Esto sí o esto no".